Buenos días, muchas gracias por estar aquí. Presentamos hoy una excelente exposición, aunque nos está feo el decir que son excelentes las cosas que hacemos, supongo, pero hay que decirlo. Me acompañan en la mesa la protagonista de la exposición, la coleccionista Anne-Marie Springer, es la propietaria de esta fantástica colección que en total creo que alcanza las 2.000 cartas, entre las cuales ha seleccionado la comisaria de la exposición, Clara Marcellán, 34 misivas que tienen un valor especial, tanto por su contenido como por los dibujos, a veces incluidos, los bocetos incluidos en ella. Estoy encantado también de que estemos acompañados por muchos amigos que han seguido a Anne-Marie, que conocen su colección y que han visitado esta mañana la muestra. La muestra está dividida, como saben, entre lo que llamamos el balcón, donde están concentrados una serie de cuadros que tenían una especial relación con algunas cartas, y luego hay cartas dispersas por las salas de la colección en lugares estratégicos. Bueno, a mí esto de la correspondencia me toca muy de cerca, porque yo hice mi tesis doctoral sobre Van Gogh, y la correspondencia de Van Gogh que está representada, por cierto, en esta exposición muy bien. Es un documento de la historia del arte de esos únicos, ¿no? Los historiadores del arte se pasan el día leyendo cartas que no están dirigidas a ellos, ¿no? Fisgando en la correspondencia ajena. Y yo recuerdo veranos, esto solía ser una cosa de los veranos, un verano entero dedicado a los 5 volúmenes más apéndices de la correspondencia de Lacroix, por ejemplo. Un verano dedicado a los múltiples volúmenes de la correspondencia de Pissarro. Un verano dedicado a la múltiple correspondencia de Gauguin. Y era a la vez un trabajo desesperante y excitante, porque podías pasarte 50 páginas sin encontrar nada más que comunicaciones de acabo de ingresar 150 francos porque he vendido no sé qué cuadro y tengo dolor de garganta, hasta momentos absolutamente únicos en que un artista de pronto confiesa algo o le cuenta a una persona querida algo muy especial o expone toda una teoría estética, como sucede en alguna de estas cartas. Por ejemplo, aquí está una carta de Gauguin a André Fontenay, que es mítica, porque es una carta en la que el artista se encara con el crítico que no ha puesto muy bien su exposición, pero le revela cosas muy importantes de su estética. Y encima le envía un maravilloso retrato de Mallarmé, que es un unicum también en esta exposición. El retrato de Mallarmé como fauno y con el cuervo de Edgar Allan Poe detrás de su cabeza, ¿no? Los historiadores del arte, entonces, trabajan todo el tiempo con la correspondencia, pasan muchas horas aburridas para descubrir de pronto una joya. Ese aburrimiento nos lo han ahorrado Anne-Marie Springer y la comisaria, porque han seleccionado verdaderamente piezas espectaculares, o bien por su contenido o bien por su aspecto visual. Y en todo caso, lo que los historiadores no suelen tener, por lo menos los historiadores académicos como yo, que no trabajan muchas veces en los archivos, sino que trabajan con ediciones en facsímil, es este contacto directo con la pieza, con la carta, que es tan emocionante como puede serlo el contacto con una pintura, con una acuarela o un dibujo sobre papel. Y como la propia Anne-Marie recuerda en el texto del catálogo, la escritura, el ductus, el trazo de la línea, puede ser tan revelador como todo lo que los artistas nos cuentan, ¿no?
Entonces, bueno, es una exposición para mí personalmente muy emocionante, que nos acerca muchísimo a cada uno de los artistas de nuestra colección y que nos permite entrever, sospechar, imaginar también muchas cosas que ignoramos y que están detrás de esas cartas y detrás del mundo de cada uno de esos artistas. Entonces, quiero agradecer profundamente a Anne-Marie que haya querido compartir esta colección con nosotros, que haya ayudado a la producción, porque ha sido también nuestra patrocinadora y este catálogo exquisito es producto de su colaboración, y por supuesto a la comisaria que haya hecho ese trabajo tan sutil de ir encajando las piezas del rompecabezas y explicárnoslas con una inteligencia y una sensibilidad extraordinaria. Por favor, Anne-Marie. Gracias, Guillermo, y buenos días a todos. Je vais parler en français parce que c'est plus facile pour moi. D'abord, je voudrais remercier le musée Thyssen et particulièrement Clara Marcellane et Guillermo pour cet extraordinaire accrochage et le travail magnifique qui a été fait autour de ma collection. Et je voulais dire que je suis très, très honorée d'avoir participé à ça. Ensuite, je voudrais remercier tous mes amis qui sont venus de Paris et d'ailleurs pour me voir pour voir la collection et qui suivent cette collection depuis les 25 ans où j'ai commencé à acquérir des lettres. L'histoire de ma collection commence avec la naissance de ma fille, Zoé, en 1994, où j'avais imaginé de réunir pour elle quelque chose qu'elle n'aurait pas l'occasion de voir pendant sa vie, puisque j'ai eu l'intuition qui s'est avérée juste, que le mot écrit disparaissait au profit des SMS et des textos et des mails, etc. Et que donc je voulais lui réunir pour elle un ensemble de lettres. Et j'avais été frappée à l'époque par une lettre de Napoléon à Joséphine, une lettre écrite pendant la campagne d'Italie, que j'avais vue dans un catalogue. Et à mon grand étonnement, parce que je pensais que ces choses-là étaient réservées aux institutions, et je n'imaginais absolument pas qu'on puisse acquérir une lettre pareille. Et malheureusement, je n'ai pas donné suite à cette occasion, mais mon idée de collectionner des lettres d'amour, parce que ça a commencé avec les lettres d'amour, n'en a été que renforcée. Par la suite, j'ai cherché, et à l'époque, les documents intimes n'étaient absolument pas recherchés. On parlait surtout de documents officiels, et donc c'était très difficile. Un jour, j'ai trouvé finalement une lettre d'amour. C'est une lettre de Juliette Drouet à Victor Hugo. Elle lui en a quand même écrit 10 000, donc ce n'est pas une rareté. Et dans cette lettre, elle dit à Victor Hugo « Je te redemande ma culotte avec acharnement ». Et donc j'ai pu acheter cette lettre. Par la suite, voilà, quelqu'un m'a accompagné, enfin plusieurs personnes m'ont accompagné depuis le début et ont compris ce que je cherchais à faire. Et cette collection m'a absolument passionnée, passionne ma fille en même temps, qui malheureusement n'a pas pu venir, mais au bout d'un moment, tout de même, je me suis dit que les lettres d'amour, c'était un peu répétitif. C'est « je t'aime, je ne t'aime plus »,« rends-moi ma bague »,« je veux plus de toi », etc. Et donc, j'ai élargi ma collection à l'intimité, c'est-à-dire surtout les lettres entre parents, les enfants, les lettres d'amitié et les lettres de soutien. Et c'est là que j'en viens aux lettres de peintres qui pour moi sont d'une honnêteté absolument magnifique et où on sent tout autant les tripes de leur auteur que les tripes de l'artiste quand on voit la peinture. Et ça me touche énormément. Et donc, j'ai publié quelques livres, j'ai fait quelques conférences, j'ai donné quelques lectures grâce à une amie qui est ici d'ailleurs. Et
mon propos a toujours été de partager cette collection. Je pense que la transmission est une chose extrêmement importante, que ces lettres ne sont pas faites uniquement pour moi et pour mes amis, mais justement pour le partager avec le public le plus large possible afin de leur donner le goût de l'écriture et aussi de leur procurer ces coups de cœur que moi-même j'ai eus et cette émotion extraordinaire qui peut se dégager de ces lettres. Et donc c'est pour ça que je suis particulièrement enchantée, honorée, et je n'ai pas d'autres mots, enfin si, j'en ai des tas, mais je ne vais pas tous vous les dire, de participer à cette magnifique exposition ici au musée Thyssen. Et je vous remercie encore une fois très, très amicalement. Voilà. Buenos días, gracias a todos por venir. Yo voy a empezar leyendo una cita de una carta, que es lo que nos ha traído aquí hoy. Es una carta escrita por Camille Pissarro a su mujer, a Julie, y está fechada el 18 de noviembre de 1887. Cuando llega casi al final de la carta, le dice lo siguiente: «Te ruego que rompas mis cartas, porque no quiero que por azar o negligencia pueda leerlas algún intruso». Pues bien, Julie nunca rompió esta carta y gracias a eso, a que Julie no la rompió, la conservó y fue pasando de generación en generación hasta llegar a la colección de Anne-Marie. Y gracias a ese afán de Anne-Marie de compartir su colección con el público, hoy es una de las 34 cartas que presentamos y que van a poder ver en esta exposición. A través de estas cartas lo que tenemos es el privilegio de sumergirnos en el universo íntimo de todos estos artistas que son nada más ni menos que los artistas más relevantes que ha habido en los últimos 200 años, desde Géricault, que es el autor de la carta más antigua que presentamos, hasta Lucian Freud, por ejemplo, que es una de las postales más recientes que también hemos incluido en este proyecto. La selección tomó como punto de partida lo que da título a la exposición, que fuesen cartas de artistas. Pero dentro de esa selección también tuvimos que encontrar la manera de ligarlas a las obras que conservamos en nuestra colección. En algunos casos la conexión era muy evidente y fue muy fácil. En otros, sin embargo, tuvimos que indagar un poco más, pero fue en muchas ocasiones revelador, ¿no? El establecer el contexto de cada carta, el averiguar más sobre las personas que se mencionan en la carta y, sobre todo, el imaginárnoslas lado a lado con las pinturas de nuestro museo. Finalmente, hay 3 temas. Cuando ya teníamos hecha la selección, me di cuenta de que a lo mejor inconscientemente había 3 temas que aparecían en casi todas las cartas y que son un poco los temas que articulan el proyecto, ¿no? Por un lado estaban las cartas de amor, como no podía ser de otra manera, todas las historias de amor que están recogidas en estas cartas. Por otro lado, el poder sanador del arte, que es algo que encontramos, por ejemplo, en las cartas de Delacroix, ¿no? O sea, cómo encuentran en las obras de grandes maestros como Rubens una energía que les hace, por ejemplo, rejuvenecer. O cómo en la propia práctica artística encuentran una especie de salvación en situaciones muy dolorosas o muy complicadas, como puede ser Max Beckstein en un Berlín bombardeado durante la Segunda Guerra Mundial, que lo único que intenta, como cuenta en su carta, es encontrar materiales para poder volver a pintar otra vez, ¿no? Como ya ha contado Guillermo, la exposición se encuentra un poco dispersa por todo el museo, aunque su corazón está en lo que popularmente conocemos como el balcón, que es la sala de la primera planta. Y allí van a poder ver casi la mitad de las cartas que forman el proyecto. Y entre ellas hay algunas especialmente evocadoras y visualmente muy atractivas. Guillermo mencionaba el trazo, ¿no?, de la carta. Tenemos precisamente una postal escrita por Egon Schiele en 1915 que mostramos junto a un cuadro de nuestra colección, Las casas viejas, junto al río, pintado un año antes que la carta. Y seguro que muchos de ustedes conocen la firma de Egon Schiele y esa caligrafía tan apretada que en el caso de la postal ocupa toda la superficie, o sea, ya no cabe nada más, no se puede incluir ninguna palabra más.
Y es muy evocador ver esa caligrafía y esas palabras junto a esa vista de la ciudad de Crumao que pintó Schiele un año antes, de la que Schiele decía que en esa ciudad las casas encajan como las letras de una palabra. Entonces, bueno, el poder ver su escritura y ese paisaje donde todo encaja a la perfección, bueno, es tremendamente evocador. Hay que, yo creo, que hacer una mención especial de las cartas de Matisse. Amagui posee una colección muy extensa de cartas de Matisse, pero hemos seleccionado 6 que tienen unos dibujos maravillosos y que son cartas que Matisse escribe desde Marruecos a su mujer Amélie. Son cartas en las que menciona todas sus rutinas, sus dolencias, su vida allí, y incluye muchos dibujos de alguna manera para trasladarla a Amélie a todo lo que él está viviendo en Tánger y para justificar un poco la necesidad de ir prolongando cada vez más su estancia allí para pintar esos grandes proyectos en los que está inmerso en ese momento para mecenas como Mogosov o Shukin, ni más ni menos. En ese caso hemos acompañado, por ejemplo, las cartas con una obra temprana de Matisse, intentando crear estos diálogos, una obra temprana en la que aparecen unas flores amarillas y tenemos 2 cartas de 1912 en las que dibuja los capullos que va a comprar para llevar de vuelta a Issy para su jardín, ¿no? para seguir viendo esas flores. Y bueno, cuenta anécdotas sobre cómo, por ejemplo, crea ramos y utiliza una jarra de agua que hay en el hotel para crear una composición y poder pintar desde su propia habitación, ¿no? Motivos que pueden parecer, bueno, no sé, muy sencillos, pero que al final van a formar parte de sus grandes composiciones, como el tríptico de Morozov. El resto de cartas está disperso en 6 salas. Y dentro de esas 6 salas hay una sala donde se concentra un gran número de cartas, se concentran 12 cartas. Es la sala donde tenemos la pintura impresionista de la colección y esas 12 cartas lo que nos permiten es tejer, digamos, una historia íntima de los impresionistas, ya que son cartas que se envían entre los propios miembros del grupo. Tenemos una carta de Cézanne Pissarro, escrita en 1874, el año en el que por primera vez se exponen juntos los impresionistas, una carta de Pissarro a Gauguin, otra de Monet a Manet, o sea que podemos establecer todas las relaciones que había entre ellos y sumergirnos de nuevo en todo el universo, todos los retos, los pequeños triunfos a los que se enfrentaron estos artistas a través de sus propias palabras, ¿no? Que es, digamos, un privilegio el poder hacerlo desde esa perspectiva tan íntima. Bueno, después de hacer esta breve exposición de la muestra que van a ver, quería pasar al apartado de agradecimientos. No me voy a alargar mucho, pero sí que quiero agradecer a toda la gente que ha cuidado este proyecto del primer momento, toda la gente que trabaja aquí en el museo, por supuesto a Magui, que sabe transmitir esa pasión por su colección de una manera tan cercana y que nos ha contagiado a todos. Entonces, para no olvidar a nadie, voy a empezar hablando de Mariana Aparicio en registro, de María Jofre y Mari Vives-Cans en restauración, Miguel Ángel Pérez y Roberto García en montaje, Catalí Garrigues y Ángela Villaverde en publicaciones. Gracias por este libro. Montse Lago, que es la que lo ha diseñado y ha hecho toda la gráfica para las salas. A mis compañeras del Departamento de Pintura Moderna, muchísimas gracias. Y luego a todas las becarias que han pasado este año, que hemos estado preparando el proyecto por aquí y que todas se han involucrado y han aportado su granito de arena, ¿no? para hacer esto posible. En último lugar, tengo que mencionar a un colaborador muy especial que hemos tenido en esta ocasión, que es la Real Escuela Superior de Arte Dramático. Está aquí Ignacio García May, que es uno de sus profesores, y desde el primer momento con Amagui hablamos de que sería fantástico poder tener lecturas de las cartas accesibles para el público, para que cuando la gente visitase la exposición verdaderamente pudiese acceder al contenido de esas cartas, que muchas veces es ilegible y que si transcribiésemos todo sería una visita mucho más farragosa. Y entonces a una de mis compañeras, a 2 de mis compañeras, a Alicia y a Bota, se les ocurrió contactar con la Real Escuela Superior de Arte Dramático. Bueno, desde el primer momento Ignacio García May fue muy cómplice de todo esto
y reunió a una serie de estudiantes y profesores que se prestaron para locutar estas cartas y que todos ustedes van a poder escuchar en las salas mientras estén haciendo la visita a través de unos QRs. Agradezco también a Almudena López Villalba, secretaria académica de la escuela, que ha venido, y a Florian Baladez, que es la estudiante que lo ha hecho posible todo a nivel técnico y organizativo y que además ha prestado su voz a las cartas de Frida Kahlo, que contamos con 3 cartas de Frida Kahlo también apasionantes, dirigidas a Diego Rivera. Pues con esto ya les voy a invitar a que vayan a ver la exposición y espero que se sientan tan rejuvenecidos como Delacroix cuando vio las obras de Rubens, o que después de ver el deshielo de Monet y de leer las cartas que envía desde Noruega cuando vaya a pintar la nieve, se deleiten como él cuenta que él se deleita cuando va a pintar la nieve en Noruega. Bueno, muchas gracias a todos. Estupendo. Pues si hay alguna pregunta. Hola, buenos días. Es una pregunta para Anne-Marie, así que me la tendrán que traducir. Tengo mucha curiosidad por cómo siguió la pista de las cartas de los artistas. Si fue a través de familia, de otros coleccionistas, anticuarios, si hubo algún artista en concreto que se le resistió, si hubo alguno que fue más difícil. Muchas gracias. Merci pour la question. J'ai procédé surtout par chance parce que j'ai mes amis, collaborateurs, marchands, experts, etc., qui ont la gentillesse de me signaler quand quelque chose de particulier passe sur le marché. J'ai passé beaucoup d'années à lire des catalogues et je dois dire, c'est très long. C'est très long, c'est très fastidieux parce que contrairement à un tableau, vous n'avez pas d'image, il faut lire le texte. Et en général, il y a une phrase ou 2 qui sont reproduites. Et il faut saisir à ce moment-là, c'est là où je vois si l'émotion me correspond ou pas, ou correspond à ma collection. Et donc, c'est un peu une promenade à travers des catalogues, à travers des amis experts, des maisons de vente, des marchands, et quelquefois des particuliers, mais c'est extrêmement rare. Voilà. Muchas gracias, Anne-Marie. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si no hay más preguntas, muchas gracias de nuevo y vamos a ver la exposición. Gracias.